Historia prohibida y reseteo de la humanidad. 150, 200 años es lo que tenemos. Esto son unas fotos, primera parte. Esto es San Francisco. Lo que se ve aquí son seres humanos de los años 70, por ahí, creo que 70, 80, que están destrozando, porque es lo típico que hacen los seres humanos reseteados como tú y como yo. Esto es San Francisco, que evidentemente cuando ves la imagen dices que por los dioses creadores, parece el imperio romano, ¿no? Con este estilo. Pero es América, Estados Unidos, San Francisco, otra humanidad. Y esto se lo encontraron allí, los reseteados, en el siglo XIX. En 1850 eso existía allí. Y todo el mundo sabe que el que estudia un poco de historia y tiene un poco de interés de que la historia de San Francisco, como otras tantas, es falsa. Y que esto ya existió allí. Y cuando, después de usar armas para destruir y dejar San Francisco a ras, esto quedó en pie. O sea, esto no lo destrozaron ellos, pero lo destrozaron al final los seres humanos que llegaron después, ¿no? Los años 70, 80. Luego esto aquí. Como siempre os gusta el mud flood, ¿no? El mud flood en inglés, que significa inundación de lodo, inundación de barro. Pues esto, en muchas partes del mundo, cuando se trabaja en la calle, en las carreteras, y se descubren que por debajo de las típicas tiendas mortales comunes y corrientes hay otro nivel. O sea, en plan, en toda la ciudad, ¿no? Y hay una ciudad construida sobre otra ciudad. La gran pregunta es, entonces, ¿esta ciudad cuándo fue cubierta? Porque supuestamente, según los supremos científicos mega definitivos académicos, para que se depositen estratos de tierra y de lodo y de todo eso, tienen que pasar muchos millones de años, ¿no? Pero esto se ve como que pasó muy poco tiempo. De hecho, las ventanas y las puertas y la estructura de los ladrillos apuntan a que no han pasado más de 100, 200 años o 300 como mucho. Por tanto, ¿quién cubrió de lodo el reseteo de lodo, ¿no? En muchas partes del mundo? ¿Quién cubrió de lodo muchas ciudades y pueblos y se construyó por encima? ¿Y por qué cubres de lodo? ¿O lo cubriste tú artificialmente como humanidad que resetea a otra humanidad? ¿O fue un cataclismo? Y el cataclismo fue artificialmente o naturalmente creado, yo qué sé. Pero ahí está lleno de mud flood. Espero que os guste la imagen. Esto es también es una estación de tren que supuestamente fue estación de tren. Esto es el antes, la parte de arriba es el antes, la parte de abajo es el después. Yo pregunto, ¿qué es el modernismo y qué es la evolución de arquitectura y de construcción? ¿Qué te parece más evolución? ¿Lo que había antes o lo que había después? Porque lo que hay después me parece una insulto a la raza humana, y lo que había antes realmente me parece más humano. Y también el hecho de que tenían estas torres, ¿no? Típicamente la central de energía para extraer la energía electromagnética eléctrica del éter, que es infinita. Un ejemplo, ¿no? La Herzogenbosch o Hertogenbosch en estación de trenes. Luego aquí está, esto es otra foto que también me gustó ponerla porque es impactante, ¿no? La típica catedral, aunque yo no sé si alguien construye algo así para dar culto al Dios cristiano, Jesucristo y Espíritu Santo, ¿no? Es lo que te dicen. Aquí están, para que veáis esta torre, la punta, que es lo típico que se ve. Creo que esto es en Europa, ¿no? Pero lo mismo se ve en India, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en otros países europeos, en Australia. Es la misma estructura. Por tanto, esto perteneció a otra humanidad, ¿no? Y también, fijaros aquí, estas cúpulas y domos y todo esto. Se ve claramente que esto fue construido por otros humanos, ¿no? Y vemos, no sé si estos seres humanos, que por cierto, las carreteras, se ve claramente que aquí pasó algo, o sea que aquí hubo algún tipo de evento o lo que sea, están muy desgastadas. Por tanto, esto se ve claramente que es un reseteo después del reseteo. Y este edificio es antes del reseteo. Estaba allí, ¿no? Esta central de extracción de energía. Luego aquí, esto quiero que te cause cortocircuitos impactantes y que imagínate que te golpeas la cabeza contra esta tumba supuestamente. Tumba Ming, que no creo que perteneció a los chinos, 1874. No te dejes engañar por la foto porque la foto es remasterizada, porque la foto original es blanco y negro, ¿no? Pero encontré esta que fue añadiendo, le pusieron el color para que te des cuenta pues más o menos de cómo se vería. O igual tenían aparatos fotos en aquel entonces, en 1874, que sacaban en color, que yo lo más seguro es que lo tenían. Y mi gran pregunta es, ¿quién de los chinos, ¿no? ¿Dónde tenían los chinos, que eran prácticamente un país que están siempre lleno de guerra entre ellos? ¿Dónde tenían ellos las fábricas y el material y la mano de obra y
el conocimiento para construir esto y por qué construyes algo así tan grande y qué hace esto ahí, o sea, desde dónde viene. O sea, esto parece como si fuera el domo, ¿no? La parte de arriba de un enorme edificio y algo pasó y se cayó. Esto cuánto tiene que pesar, o sea, cuántas toneladas o cuántos kilos y quién lo construye y cómo haces esto en una población primitiva, ¿no? Porque supuestamente esto es de mucho antes, o sea, la foto es del siglo XIX, pero esto es de mucho antes. ¿Cómo construyes tú esto? ¿Con qué? Con el tiki-taka, esculpiendo a mano el hierro o el metal. No, este sí está. Espero que esto cause más de un cortocircuito, ¿no? Y aquí se ve que estos son hojas, ¿no? Esto es en el quinto pino de Don Nadie, la M. Esto es como si hubo algo y alguien tiró la cúpula, la parte de arriba de la catedral o el edificio, lo que sea, y se quedó ahí. Este hombre pues decidió sacarse una foto porque evidentemente nuestra humanidad tuvo recursos para construir algo así en los tiempos primitivos. Aquí, esto supuestamente es un render, es lo que dicen, es un render. Render significa que es una foto creada para diseño, ¿no? Pero a mí me parece más que un render. Esto sí que es un render, la parte de aquí, pero esto, la torre, es como casi como que si fuera una foto real que le han hecho unos trucos, ¿no? Para parecer un render. Y también tiene estas formas que recuerdan a los egipcios y tal. Me recuerda mucho al Señor de los Anillos, ¿no? Esto es un obelisco aquí arriba, que podía ser render o no, pero bueno, en fin, me pareció interesante y también impactante. Os han dado otra foto que esto seguramente lo habéis visto. Ah, que por cierto, esto, se llama progreso, algo por el estilo. Esto, que os lo he presentado, pero nunca me voy a cansar, para mí es lo más impactante que puedo ver en la vida cuando estudias historia o cuando investigas, es la 1893, o sea, siglo XIX finales, la World Columbian Exposition en Chicago, la Exposición Mundial Columbia de Chicago, o Chicago, o como quieres llamarlo. Esto evidentemente, estos pequeñitos humanos de aquí, sus abuelos construyeron todo esto en prácticamente menos de 10 años, temporalmente, porque todas las expos fueron construidas temporalmente. Ellos construyeron así temporalmente para luego desubicarlo y para luego destrozarlo, porque es lo que hacían los seres humanos del siglo XIX. Construían enormes edificios con cúpulas y con antenas y con estas formas perfectas y con esto se llama la Estatua de la República. ¿Pero qué tipo de república? Porque estamos en Estados Unidos, ¿no? Se refiere si es República Americana Estadounidense, que hace esto como si fuera al estilo romano, ¿no? ¿Qué hacen los romanos en Estados Unidos, en América? ¿O no son otro pueblo? Y luego se ha inventado la historia del Imperio Romano a partir de ese pueblo mundial que estuvo, ¿no? Evidentemente, en tiempos en los cuales la gente tenía pues caballos que cagaban en la calle. Esto se llama el Grand Basin and Court of Honor, el Basín Grande y la Corte de Honor. Es que si tú lo miras y dices, por los dioses de la creación del cráter, ¿qué tipo de humanidad hubo antes de nosotros en los 1800, ¿no? En 1700. ¿Y cómo construyeron todo esto? Historia prohibida. ¿Qué más? Esto es... esto que espero que os guste también es Dresden. Dresden es una ciudad alemana. Alemania es parte de... Porque es que Alemania realmente existe desde 1900. Antes eran ciudades-estados. Eran igual que en Italia. Por tanto, el imperio alemán existió antes, pero de otra forma. Era igual el imperio mundial y los países alemanes simplemente eran una parte de ese enorme imperio mundial. Esto es preguerra, o sea, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, es Dresden, ¿no? Aquí Dresden se ve claramente que es lo mismo que hemos visto en Estados Unidos, que hemos visto en Rusia, en todo lo demás. Las centrales de poder con domos, con estas figuras, con estas formas, con estas torres, todo este rollo. Y esto es lo que supuestamente consiguió construir una humanidad que estuvo aquí cuando en el siglo XIX. Según mi entendimiento, los nuevos seres humanos reseteados llegaron aquí simplemente con todo hecho. Todo estaba hecho, el puente y todo esto, y simplemente pues empezaron a habitar por orden de aquellos que nos crearon. Y ya está. Esto se llama el edificio de la agricultura. Esto es en la Trans-Mississippi International Expedition, Omaha, Nebraska, en 1898. O sea, la otra exposición internacional, Trans-Mississippi. Y esto es lo que ellos entendían como, supuestamente, de nuevo, este edificio ya estaba allí en su sitio. Estos pequeñitos piojos aquí vestidos bien no construyeron esto de ninguna forma. Y sí, es el edificio de la agricultura. De nuevo,
el estilo típico, ¿no? Que se ve. Esto es en Nebraska, en Estados Unidos. Imaginamos qué tipo de imperio hubo allí antes. Esto es Albert Dock en Liverpool, en UK, en Gran Bretaña, en la brexiteña Gran Bretaña, el Brexit, y esto sí también, ¿no? Es idéntico, o sea que el mismo imperio mundial que estuvo en todas partes del mundo también estuvo en Gran Bretaña, lo que significa que el imperio británico realmente no es el imperio británico, simplemente es una filial, o fue una filial de lo que fue el imperio mundial anterior. Y fijaos, esto sí, es impresionante, es increíble, o sea, es simplemente fascinante. Y esto es Alexander Nevsky Catedral en Azerbaiyán. Que Azerbaiyán formó parte de la Unión Soviética. Esto supuestamente fue construido en 1898, o sea, prácticamente muy a finales del siglo XIX, según la historia oficial, y luego fue destruido por Stalin en 1938. O sea, 40 años después, Mr. Bigote Stalin decidió romperlo. De nuevo, esto es en Azerbaiyán, o sea, no es Rusia, es Azerbaiyán, o sea, esa parte del mundo que tiene las mismas torres, que es un diseño totalmente idéntico a lo que hay en Australia, en Estados Unidos, en Hispanoamérica. Quizás estas formas de aquí, pero luego veréis fotos de América que son idénticas. Te dirás, el mismo imperio mundial estuvo en América y estuvo en Rusia. Ya está. Espero que te haya gustado. Mira, voy a dejar las fotos al final, 5 segundos cada una, para que las puedas ver sin mi cara. Y ya está. Nos veremos por aquí. Si te gusta el vídeo, pues dame un like, algo bonito, un comentario para que veas la segunda parte, porque tengo más fotos preparadas por si te interesan. No sé, igual no te interesan. Ya está, pero si te gustan y son fotos que a lo mejor no consigues en otras partes, pues bueno, pues déjame iluminarte. Y nos veremos en la segunda parte con más fotos impactantes, ¿no? Tanto en blanco y negro como en color, de muchas partes del mundo, para que te impacte la historia prohibida. Hasta el próximo vídeo. Pues podría alguien explicar esto, una verdad no deseada, inconfortable, de por qué tenemos en el mundo, especialmente en Rusia, América y Europa, América del Norte especialmente, edificios que en muchos casos es el mismo edificio, pero tiene muchos metros por debajo cubiertos por un nivel de tierra, lodo, barro, como quieras llamarlo. En internet se habla mucho de la inundación de lodo o de barro, mud flood, ¿no? Pero ¿qué es realmente? Porque supuestamente nuestra civilización humana es continua, especialmente el hecho de que la mayoría de los edificios que tenemos en el mundo, en estos sitios, son del siglo XIX construidos. Entonces, ¿qué han hecho? Es que la humanidad de la que formamos parte, nuestros antepasados del siglo XIX, simplemente construyeron por encima de lo que ya estaba cubierto por barro y hasta les dieron igual, o es que realmente por debajo era todo el edificio en plan tal, y como está, ellos llegaron, hemos hablado del reseteo, ¿no? Del reseteo, de que la gente llegó y simplemente pobló las diferentes ciudades de América del Norte, de Rusia, de Europa y de otros sitios, incluso Australia. Y ya está, lo vieron allí, lo poblaron y construyeron por encima y punto. Lo que significa que todo lo que conocemos de historia humana es falso, porque no es normal. Una humanidad no construye algo por encima de otra cosa que está cubierta por metros de tierra. Entonces mi pregunta es, esos metros de tierra, ¿cómo han llegado allí? Porque no llueve tierra o barro, no es natural que llueva tierra desde el cielo. Inundación de lodo, hemos visto que es posible hacer líquido, liquefar, o liquefar o algo, liquefacción, ¿no? Liquefacción de la tierra en estado sólido, convertirla en líquido mediante el uso de tecnología con vibración, que manda ciertas frecuencias, una cierta vibración, para que haga líquido a cualquier sólido. Mi gran pregunta es, esto solamente son fotos que tú lo ves y se ve claramente que es el mismo edificio o se ha construido simplemente por encima. Entonces, nuestra humanidad, ¿qué es realmente? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos en este mundo? ¿Y quién estuvo antes? ¿Y por qué no es normal que una humanidad nueva simplemente pues le dé igual lo que hay por debajo y construya por encima? ¿Y cómo ha llegado esa tierra allí? ¿Natural? ¿O alguien ha producido algún cataclismo con tecnología? Pero si ese alguien, entonces ¿quién es ese alguien? Se cae la religión, se cae la industria, se cae la cultura y la historia, se cae todo. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos en los últimos 200, 300 años está construido sobre mentiras. Y eso seguramente es algo que todos los académicos y todos los historiadores lo saben, pero no se habla nunca. Yo nunca he visto un programa de televisión o un artículo de prensa o algo remotamente ligado al medio oficial
que diga claramente, oye, ¿y esto qué? No, todo el mundo ahí, déjala ahí, ¿qué más da? ¿No? Estamos ocupados en sobrevivir cada día pagando facturas y deudas. O sea, aquí es nuestra humanidad, ya está. ¿Qué más da? Vida corta, nos morimos muy rápido, vivimos muy poco tiempo. Qué triste. Y listo. Podría ser un canal exclusivamente dedicado solo a fotos de este tipo. Pero total, de vez en cuando pues lo cubriremos aquí cuando tenga más material. Hasta el próximo. Permite mostrarte cosas que no te imaginarás ni siquiera en tus sueños más salvajes de reseteado que eres, junto conmigo y con el resto de la humanidad, por debajo de los 2 metros que yo veo estos edificios que están por todas partes, en todos los continentes, menos en India, que es lo mismo pero un poco diferente. O sea, 2 o como mucho 3 tipos de humanidades imperiales y lo perdieron todo. O sea, o se fueron ellos mismos. Me siento como un piojo cuando me comparo con la grandeza de las columnas y los edificios de estos que había antes, que la gente los llama como greco o romanos. Pero si estamos en América, si estamos en Asia, si estamos en Rusia, allí no llegó nunca al imperio supuestamente griego-romano. Hay mucho Hollywood, aparte de que ves las puertas, las ventanas, las columnas, los domos. Esta estructura de uso energético en muchos edificios han puesto una M. ¿Qué significa M? Aparte de la famosa palabra M que tú invocas cuando te enfadas por tu vida y por tu situación económica, financiera y personal. Pues M significa 1000. Han añadido 1000 años a todo. 1000 años, ya sabes por dónde va. Esto es América, concretamente Estados Unidos. ¿Por qué eso estaba allí? ¿Y por qué no se implementaron en aquel entonces? Creo que esto es en el 1920 o 30, por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué las restricciones no se aplican? No tendríamos que aplicar las restricciones de 2020, 21, 22 y lo que queda. Así que, bueno, de hecho ya se están levantando, pero en fin, ya me entiendes. Oye, la gente llama esto como que estaban construyendo. Digo yo, ¿estaban construyendo o estaban destrozando? En plan como que construyendo, pero no, desmontando todo lo que había antes, la otra humanidad. Vamos a seguir analizando y viendo por qué, si yo tengo solamente 1,80 m, 1,70 m o máximo 2 metros, ¿por qué me pones una puerta? Si una puerta está hecha para que un ser humano entre desde la calle hasta dentro, y las ventanas también, ¿por qué puerta tan grande? No, es que mira, es que el aspecto religioso, cultural, el emperador, el Vaticano, el rey dio la orden para su gloria divina, o la gloria divina de ya sabes quién. Así que, no. Eran más altos y punto. Y por tanto, construyes algo que usa energía del éter electromagnético para que la gente pueda entrar. Obviamente, si tú tienes 4 o 5 metros, no vas a construir una puerta de 2 metros para que te agaches, para que te sea difícil. Pero bueno, hablar de gigantes, pues ya sabes que no gusta a la mayoría de la gente. Y lo destrozaron. La humanidad que vino después se le permitió durante unos 20, 30, 50 años en seguir usando las estructuras que había de antes, igual que pasó con las expos, y lo dijeron ya está, a la M. Y luego quedan ruinas de aquí para allá, típico, ¿no? Con las diferentes dimensiones, activar en campos de energía electromagnética dimensional para entrar y salir. Ya sé que en fin, que no todo el mundo está preparado para algo así. Palacios que curiosamente todos sufrieron el mismo destino de reseteados por incendios. ¿Por qué los seres humanos? Tú miras esta supremacía de transporte ultra definitiva moderna con el caballo que caga en la calle y huele muy mal en verano, y con carros de madera con ruedas de madera. Y tú me quieres decir que los padres y abuelos de esta gente construyeron semejantes grandezas ultra supremas definitivas en todas partes del mundo. Se han puesto de acuerdo todo el mundo. Seguramente que enviaban mensajes con el carro de madera a otro continente y decían, mira, vamos a construir esto aquí. No, la gente que construyó lo que ves ahí en el fondo no es la misma gente que aquí montada sobre super ultra mega definitivo transporte ecológico, tío. Que mientras estás allí, de repente ves como el caballo plush y se entra la rueda ahí, huele mal y tal. Tienes que cambiarlo. Si es que la gente no piensa. Así que vamos a ver más cosas. Por orden, decreto imperial majestuoso divino, ¿no? Vamos a construir en todas partes del mundo para la gloria divina. Sí, hombre, la gloria divina. Y además de esas puertas de nuevo inmensas y esta energía simática, que es exactamente lo que usamos hoy en día a nivel simático y a nivel de energía de audio. En fin, las cosas están ahí. Luego los reseteos, ¿no?
curiosamente, todas las ciudades, aparte de que yo no entiendo, después de una gran destrucción masiva, ¿qué haces tú aquí tan tranquilo pintando, ¿no? Es que ahí puedes ver claramente que todo fue orquestado, pero no digas eso porque la gente se enfada. Los académicos, los profesores universitarios, los historiadores, que no se puede decir nada en vuestra contra, pues mira, lo digo, ya está, y punto. Qué curioso, ¿no? Que si tú investigas como es debido y todo es información pública gratuita, solo tienes que quedarte tieso, pegado con el culo en la silla para investigar y para leer. Todas las ciudades americanas y rusas y europeas y de todas partes del mundo sufrieron incendios, pero una detrás de otra en los 1800 y 1900. ¿Por qué? ¿Y tú crees que un edificio de mármol y cemento y, bueno, lo que había ahí, piedra y tal, se rompe así por un incendio? No, esto es demolición controlada, incluso con láser, me atrevo yo a decir, y con terremotos controlados por tecnología, porque hay patentes específicas ya hace mucho tiempo para crear tsunamis y terremotos artificialmente. Pero bueno, San Francisco, si tú aceptas que San Francisco fue de hecho de lo último, porque se empezó desde la costa este, en el caso de América, hacia la costa oeste. ¿No? Es típico. Bueno, podemos hablar de Rusia, de San Petersburgo. ¿Por qué Rusia y Alemania y toda América, desde el norte hasta el sur, y Australia tienen lo mismo? El mismo tipo de estructura, el mismo imperio, pero ¿qué pasa con la historia oficial? No sé, si es que ya tengo cortocircuitos que tengo. Por cierto, cuando tú ves edificios que se ve claramente que han construido la calle, o sea, han pavimentado la carretera y por debajo hay muchos metros, por lo que significa que ese edificio está cubierto por muchos metros de tierra. Pero entonces yo digo, si allí siempre existió seres humanos activos, ¿por qué de repente tenemos un edificio igual de la misma infraestructura que los otros reseteados, con el domo y las columnas y tal, y está ahí la calle justo por ahí, y se cortan las ventanas y ya está? Entonces significa que no hubo actividad humana durante mucho tiempo, se quedaron los edificios, pero no hubo actividad orgánica, intelectual de seres humanos, y de repente cuando llegó la nueva humanidad, pues en lugar de trabajar ahí para sacar toda la tierra, vamos a pavimentar, vamos a construir la carretera y la acera y listo, y lo dejamos ahí tal cual. Y así estamos. Destroza, esta es la estación Penn, si no me equivoco, de New York, que fue demolida. ¿Por qué vas a demoler algo así? ¿Y cómo se calienta algo así en los fríos inviernos? Oye, ¿dónde están los baños que no había? Y ¿por qué tanta grandeza imperial, ultra definitiva, gigantesca? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Y por qué vas a demoler algo así? O sea, yo en mi sano juicio, si yo soy alcalde o gobernador o presidente, yo veo esto y doy una orden imperial para que no se destroce algo así, ¿no? Vamos a destruirlo para construir un aparcamiento y un edificio de estos primitivos donde la gente se quede viviendo y pagando rentas abismales que no le llega al final de mes y listo. ¿Por qué? Porque esto es lo que somos tú y yo. Qué triste cuando te comparas. Luego la gente dice, no, es que antes, en los 1900 y poco, la gente que construyó las grandes torres de las grandes ciudades como New York, está allí todo el mundo tranquilamente como en las películas. No había métodos de seguridad, no había health and safety, ¿no? O sea, no, está bien como los monos, no. Y si te caías, pues te morías y ya está, ¿no? Esto es Hollywood. Esto es en un estudio, pones pantallas verdes como hoy en día y pones ahí por lo que tú quieras en la pantalla. Esto también se hacía como en los tiempos de Charlie Chaplin y todos los demás, cuando se inventó la cinematografía con tal y cual de Hollywood, y se consigue todo en un estudio con fondos artificiales detrás y luego pues eres grande y muy chulo tú como hombre con 3 pelos en el pecho, en lo más alto. Yo te pongo allí y te vas a agarrar así fuerte de lo que puedas para no deslizarte por error y caerte y adiós muy buenas. Pero bueno, como podemos volar con nuestra mente, pues en fin. Y yo te digo una cosa, mira, tú eres un hombre fuerte, macho con 3 pelos en el pecho y te digo, mira, te voy a pagar la fortuna mundial para que me cargues estas bolas de cañón de un lado para otro. Y tú me dirás, no, mira, después de cargar una, te vas tú con tu dinero a la M y me dejas en paz, porque esto se ve claramente que no fue construido para ser usado por nuestros cuerpos. Tú puedes tener 1,80 m, 90 m y eres fuerte, y levantas una y ya está. La M, yo voy a destrozar mi espalda, mis huesos. ¿Para qué? Para eso. Lo que significa que estos cañones, que de hecho os he mostrado fotos de cañones inmensos, que te asustas viéndolos, significa que fue otra humanidad. Y aquí está el último edificio imperial de este sketch, de este conjunto de imágenes. Fíjate tú qué puerta, fíjate tú qué domo, fíjate tú qué columnas, y fíjate tú que ya no existe. Pero bueno, o sí existe, pero no sé dónde está. Así que, ¿por qué?
¿Por qué construís algo así? ¿Y por qué esto está plagado el mundo en todos los países del mismo estilo? ¿Por qué? ¿Y por qué vas a demoler algo así? ¿Y dónde estaba la calefacción? ¿Y dónde estaban los baños para que mees, ¿no? Porque había que mear y todo eso. No había baños. No había calefacción. Así que